Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. En esta ocasión vamos a analizar el impacto que tuvo la elección y el triunfo de Javier Milei en la elección presidencial en la provincia de Santa Fe. Y sobre todo las cosas que han pasado mientras se trata de organizar el gabinete y fundamentalmente cuál es el impacto que tiene o tendría la política que va a instrumentar Milei en nuestro país, sobre todo en materia de obra pública, muchas reuniones en las últimas horas, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe. Todo el mundo tratando de elucidar qué va a hacer Milei. Todavía él no lo ha explicado y de hecho hasta que las políticas no se instrumenten y no se expliquen en detalle, hay mucho de suposición de lo que supuestamente ocurrirá. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Censo Nacional del 2022. Finalmente pudimos conocer los resultados de este estudio muestral definitivo y sobre todo los datos de la provincia. Paralelamente vamos a hablar de otras cuestiones. Una de ellas tiene que ver con el trabajo de los investigadores del CONICET. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿Sabe que Santa Fe Capital es la ciudad del país donde mayor cantidad de investigadores hay en relación a la cantidad de habitantes? Significa que si usted va caminando por las calles de Santa Fe es posible que se cruce con muchos investigadores del CONICET y ni sepa de esto. Bueno, hoy vamos a hablar con un ingeniero que está trabajando en un proyecto muy interesante porque es el primer reactor nuclear de construcción en la Argentina. 100% argentino. Tenemos reactores nucleares, pero que han sido comprados en el exterior. Ahora este se hace acá en el país. Dentro de ese proyecto y el programa hay 3 investigadores del CONICET de Santa Fe. Bueno, va a estar con nosotros dialogando acerca de lo que significa, el trabajo que vienen realizando. Tal vez vamos a tratar de que lo explique lo más terrenal posible, sin que sea algo tan técnico y tan específico. Pero bueno, nosotros normalmente hablamos de política y esto tiene que ver con la política aplicada. Y además con el lógico temor de ciertos sectores del CONICET que dicen Milei va a cerrar el CONICET y a dónde van a ir a parar los investigadores y demás. Vamos a hablar de eso también. Pero como nos gusta tanto hablar de política, naturalmente vamos a tener la visita también del diputado provincial Gabriel Real, que además es la máxima autoridad partidaria del Partido Demócrata Progresista. Hoy hubo una reunión con Puyaro. El gobernador electo convocó a los representantes del Frente Unidos para hablar del tema de la reunión en Buenos Aires, donde todos los gobernadores de Juntos por el Cambio, son 10 en total, algunos aliados que se incluyen, están y quieren hablar con Milei para ver qué va a pasar fundamentalmente con la obra pública. Así que vamos a hablar de eso con él, de cara a lo que viene, y hay un tema que no se comenta mucho por ahora, porque hay otras cuestiones, primero porque Puyaro no asumió, pero se viene la posibilidad concreta de debatir en los próximos meses la reforma de la Constitución de la provincia. De hecho, hay muchos que plantean que lo mejor es hacer una elección el próximo año, para no juntarla con las elecciones intermedias. Presidentes comunales, hay intendencias que se vota dentro de 2 años, así que para no juntarla con eso, hacer una elección el próximo año, lógicamente que tiene que haber una mayoría especial, se necesita el 2/3 de los votos en diputados y en senadores, si no, no sale esa ley. Pero bueno, ya hablaremos con él de ese tema. Repasamos un poquito, a pesar de que ya parece que pasó tanto tiempo, apenas fue este domingo, el resultado de las elecciones, el triunfo de Milei, pero vamos a ver lo que pasó en Santa Fe. Señor director, la primera placa, que lógicamente son los resultados del triunfo de Milei, con una diferencia de más de 25 puntos en la provincia. 1.278.000 votos contra 756.000. La verdad es que lo primero que se nota a priori, que podríamos decir, es que los radicales que dijeron que no votaban a Milei, lo votaron. Porque cuando uno suma los votos que tuvo Javier Milei en la primera vuelta, más los votos que consiguió Patricia Bullrich, enseguida dice, che, no se perdió ningún voto. La pregunta es, ¿qué pasaba con los radicales? Supuestamente eran neutrales, pero aparecen, cuando uno mira, no se perdieron votos. Es decir, que toda la gente que votó en Juntos por el Cambio a Patricia Bullrich lo votó a Milei. Eso incluye al gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, lo votó a Milei. A Pablo Habkin, lo votó a Milei. Entonces,
Este me parece que es un dato político interesante. Vamos a la segunda placa cuando vemos sobre todo la participación de lo que ocurrió en la provincia de Santa Fe. El dato saliente es que los votos en blanco solamente representaron el 1.61, inclusive por debajo de la media de las elecciones generales. Y de las elecciones donde siempre incluso hemos tenido 3, 4, 5%, la verdad que nadie votó en blanco. Y ese no es un dato menor. Y los votos nulos también fueron muy pocos, pero superaron a los votos en blanco. ¿Qué son los votos nulos? Gente que no quería votar en blanco y metió cualquier boleta o cualquier pavada adentro. Hubo gente que metió la cara al Pato Donald o lo que fuere, se anulaba el voto, por eso llegó al 2.15. En síntesis, en Santa Fe un amplio triunfo de Javier Milei, pero con una particularidad: ganó en los 19 departamentos. La diferencia fue el 25% y en todos los departamentos. En la elección general, Milei había ganado en Santa Fe, no por esta diferencia, pero hubo 3 departamentos, entre ellos Rosario, el principal distrito electoral de la provincia, que había ganado Massa, Constitución y San Javier. En esos 3 departamentos ganó Milei. Y llamativamente, cuando uno mira la composición del voto por seccionales en Rosario, va a ver que, entre otras cosas, los lugares más pobres, por así decirlo, en lugares están las villas históricas de Rosario, ¿sabe quién ganó ahí? Ganó Milei. Por eso saca 25 puntos de diferencia Milei a Massa, cuando yo había hablado hasta la semana pasada con muchos dirigentes del peronismo que decían: Massa lo da vuelta, después del crecimiento que había tenido para la general con respecto a las PASO. La verdad que eso no pasó. Y lo que se reflejó en el resto del país, excepto 2 o 3 provincias, se ve claramente en la provincia de Santa Fe. Ahora, el tema es qué va a pasar de aquí en más con el impacto de las políticas que implemente Milei en la provincia de Santa Fe. Lo vamos a hablar dentro de apenas algunos minutos. Pero ahora yo me quiero quedar con un dato no menor que está relacionado al censo que se dio a conocer apenas hace unas horas. Es el resultado del censo del 2022. En Santa Fe, la población total, tenemos ahí el cuadro, son 3.544.908 personas. 3,5 millones de personas. Esos son los que vimos en Santa Fe, eso es lo que arroja el dato, claramente. Y entre otras cosas, el promedio de edad en la provincia de Santa Fe, 34 años. Fíjese, 34 años. Hay más gente joven que gente mayor, y sobre todo mayores de 80. No tenemos mucho tiempo para analizar los datos del censo. De hecho, lo vamos a hacer en las próximas semanas porque hay algunos datos muy interesantes. Con respecto a la población, en el siguiente cuadro, vamos a ver que, lógicamente, el departamento Rosario es el más poblado con 1.348.000 personas, que le sigue el departamento de la capital con 572.000 personas. Estoy redondeando esto, lógicamente, y después de esto aparece el departamento General López con 200.000 personas, un poquito más, y luego de eso aparece General Obligado y después Castellanos. En síntesis, ese es el orden de los departamentos más poblados. Queda claro, así como en la media del país, en Santa Fe hay más mujeres que hombres. Pero a mí me gustaría que prestemos atención en otros datos que surgen también de este censo, que me parece que son tal vez, más allá de la población, algunas de las características de la composición de la provincia de Santa Fe. Miren este siguiente cuadro, que hace un estudio que surge de las viviendas y de la forma de vida, entre ellos a cuál es el combustible más utilizado para cocinar. Lógicamente que esto se hace por departamento, esto surge de las preguntas que se hacían, y acá el dato más interesante de analizar es que en la provincia de Santa Fe hay más gente que cocina con gas en garrafa que con gas de red. Y lo digo porque generalmente desde la ciudad de Santa Fe, desde Rosario, desde otras ciudades, la mirada o el análisis que se puede hacer pensando que toda la provincia de Santa Fe tiene gas en red, y no es así. En Santa Fe, la mayoría de la gente en la provincia cocina con gas envasado.
Así que este es un dato a tener en cuenta, porque a veces uno pierde la perspectiva y dice, mirá, ha aumentado el precio de la garrafa, no se da cuenta qué impacto tiene en el bolsillo de los santafesinos en general. Acá hay un dato clave. La gente cocina más con gas envasado, gas en garrafa, en Zeppelin, que con gas de red. Así que es un dato realmente interesante. Y el siguiente dato, señor director, está relacionado con el tema de la cobertura de salud. Y por eso yo hago hincapié en esto, porque me parece realmente interesante que hay más de 1 millón de personas, de los 3,5 millones que vivimos en la provincia, que no tiene obra social, no tiene prepaga ni ningún plan estatal. Más de 1 millón de personas. Ahora, cuando uno mira a la gente que tiene obra social, que tiene PAMI, hay 2.300.000 personas que lo tienen. Y uno a veces puede hasta tender a generalizar dentro del sistema sanitario la cantidad de beneficiarios de los sistemas y a dónde asisten, sea al sistema público, sea al sistema privado, pero en el medio de todo esto, esto sirve para conocer, entre otras cosas, que hay más de 1 millón de santafesinos que no tienen obra social, que no tienen prepaga, pero tampoco tienen algún plan del Estado. Y la pregunta, y acá me parece que es interesante ese dato, es de ver cómo utilizan el sistema público. Habría que analizar un poquito más en profundidad qué pasa en cada uno de los departamentos. La verdad que no tenemos tiempo y en todo caso tendríamos que traer algún sociólogo y también dentro del ámbito del Estado analizar qué está pasando con estas personas. Son más de 1 millón de personas. A ver, tenemos 3,5 millones de personas en la provincia, pero más de 1 millón no tiene obra social ni prepaga y dice, según ellos, que tampoco tiene ningún plan del Estado. La verdad que no deja de ser un dato muy significativo para analizar de cara a lo que viene y además para la implementación de las políticas públicas y sobre todo de la gestión que va a ingresar el próximo 10 de diciembre. Hablando de eso, nos metemos de lleno en ese tema. ¿Por qué razón? En las últimas horas hubo una reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, en la Casa de Mendoza, en Buenos Aires, a donde asistió Maximiliano Puyaro, que es hoy el gobernador de todos los que asistieron que más votos tiene. Más de 1 millón de votos tiene Puyaro. Entonces, cuando se sienta en la misma mesa de otros gobernadores, del gobernador de Entre Ríos, Frigerio, Valdés, Corrientes, todos son gobernadores que van a ingresar, algunos ya están en funciones, pero de provincias más chicas que Santa Fe, cuantitativamente hablando. ¿Saben de qué hablaron? De la obra pública y todo eso que dicen que Milei corta la obra pública. ¿Qué va a pasar con Santa Fe? Pero escuchen lo que decía el gobernador electo Maximiliano Puyaro en un análisis de la reunión de ayer. Ayer tuvimos una importante reunión, 10 gobernadores que representamos a Juntos por el Cambio y que representamos también el cambio al interior de la República Argentina, el mismo cambio que se dio el día domingo con la contundente victoria de la Libertad Avanza en nuestro país. Nosotros tomamos algunas decisiones que creo que son importantes para nuestras provincias, pero también para nuestro país. Primero, que vamos a trabajar de manera institucional, teniendo un acompañamiento responsable de las políticas que se lleven adelante por parte del Gobierno Nacional. La ciudadanía argentina votó por un cambio y ese cambio también se refleja en cada una de nuestras provincias. Nosotros también somos el cambio en Santa Fe y cada uno de los 10 gobernadores representamos ese cambio que los argentinos plantean en nuestro país. Por supuesto, vamos a trabajar muchísimo para fortalecer los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio, tanto los bloques del PRO como de la Unión Cívica Radical, que se puedan trabajar de manera coordinada con los bloques parlamentarios, también para defender a nuestras provincias, fundamentalmente defender los recursos de nuestra provincia, y vamos a articular principalmente con la Unión Cívica Radical y con el PRO para sostener esta coalición política y, por supuesto, que la misma pueda tener un reordenamiento. Vamos a acompañar institucionalmente al presidente de la República Argentina y desde ese lugar vamos a trabajar muchísimo para que los cambios que se tienen que dar en cada una de nuestras provincias se puedan dar. La obra pública por parte de Nación es muy importante, más en una provincia productiva como es la provincia de Santa Fe.
Nosotros vamos a continuar con la obra que está llevando adelante la provincia, fundamentalmente con todas las obras que están comenzadas y que comenzó el gobernador Perotti. Tienen algunas muy poco porcentaje de ejecución, pero algunas tienen un porcentaje de ejecución importante. Pero por supuesto vamos a dialogar muchísimo para que la obra pública llegue a la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos obras nacionales en este momento en ejecución que se tienen que terminar, pero también tenemos obras que no están en ejecución, pero que se deberían llevar adelante. La Ruta 33 es una prioridad, la Ruta 11 es una prioridad, la Ruta 34 es una prioridad, la Ruta 9 es una prioridad y son rutas nacionales y están en un pésimo, pero pésimo estado y se necesita una acción rápida por parte del gobierno nacional. Santa Fe es una provincia productiva, Santa Fe es una provincia que le pone mucho, pero mucho empuje al gobierno y al Estado nacional. Santa Fe es el campo, la industria, es el comercio, son los puertos, y ustedes fíjense cómo está la infraestructura del complejo interportuario, con lo cual indudablemente en ese punto nosotros lo vamos a discutir y lo vamos a consensuar porque es fundamental. Muy bien, hasta allí parte de lo que decía el gobernador electo Maximiliano Puyaro, que va a asumir el próximo 10 de diciembre. No está claro la hora. Puyaro está muy apurado, es entendible, tiene una dinámica diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Dos ejemplos que lo muestran. Hoy a la mañana, 7:40, hizo la conferencia de prensa en la legislatura de la provincia, él junto a dos de los hombres que lo van a acompañar a la gestión como ministros. Y no es habitual. Esto lo digo para que no se enoje la gente de Santa Fe Capital, y sobre todo los rosarinos, vienen a Santa Fe y dicen no hagas nada a la siesta porque en Santa Fe se duerme la siesta. Pero la prensa, entre otras cosas, no está acostumbrada a ir a una conferencia de prensa temprano. Habrá que cambiar las costumbres. Puyaro hace las cosas muy temprano y muy puntual, que no es habitual en política esto. Son contados con los dedos de una mano los dirigentes políticos que son puntuales. Bueno, Puyaro es puntual. Pero más importante que eso es lo que habló y lo que planteó en la reunión de Buenos Aires. Lo primero que uno puede ver es que hay un encolumnamiento claro. Él dice, vamos a apoyar y sostener a Javier Milei como presidente en forma institucional, lo van a hacer todos los gobernadores, también con los legisladores. La preocupación es qué va a pasar con la distribución de los recursos. Santa Fe ha perdido recursos, como todas las provincias del país, a partir de las decisiones que salieron por ley, el tema de la devolución del IVA, el tema de ganancias o el impuesto a la ganancia, que es coparticipable, el 63%, y que ahora las provincias no lo están recibiendo. Eso impacta directamente en las arcas provinciales. La pregunta es, ¿van a venir otros fondos para eso? Ahí está planteada la discusión con el gobierno de Milei. Es cierto que todavía no asumió, entonces hay muchas conjeturas sobre eso. Y el tema fundamental que recién mencionábamos, ¿qué va a pasar con la obra pública que está en marcha? La verdad es que, como Milei habla de respetar los contratos, la lógica es que se respeten, hay que ver por el tema de los tiempos y sobre todo por el tema de la inflación. Ya tenemos una inflación creciente que seguramente esto va a impactar en los primeros meses del próximo año y es un tema de las dudas más importantes que hay con respecto a la próxima gestión. Milei dice, si no hay plata, no hay obra pública. Y él habla de un sistema a la chilena y demás. En la provincia de Santa Fe, ¿cómo impactaría eso? Hay obra pública nacional que hay que continuar. En ese caso, las licitaciones están en marcha, la obra está en marcha, eso debería concluirse. Habrá que ver con las obras nuevas. Y el otro tema que plantea Puyaro cuando habla de las cuestiones provinciales, él habló mucho de algunas leyes que va a enviar a la legislatura en los próximos días. Uno tiene que ver con la reforma en el Ministerio Público de la Acusación, el tema de la ley de narcomenudeo, que ahora no sea la venta minoritaria de la droga, que no sea una cuestión federal, sino que pase a la órbita de la provincia. Y el tercer tema, que va a ser muy controvertido, al menos para el microclima político, es el tema de la edad jubilatoria de los ministros de la Corte. En Santa Fe hay un solo ministro que tiene menos de 75 años. Y entonces, para la mirada del Ejecutivo, dice los mayores de 75 que se jubilen. Se va a armar un lío grande con esto. Pero bueno, hacemos una pausa. Cuando volvamos estará con nosotros aquí el diputado Gabriel Real.
654321 Kini6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini6. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Vamos a hablar ahora con el diputado provincial del PDP, pero además es la máxima autoridad partidaria del partido, el secretario general. Pero además, Gabriel Real tiene muchos años en política, así que para analizar lo que está pasando en el país, en la provincia y lo que viene, nada mejor alguien que tiene mucha experiencia. Diputado Real, gracias por estar, buenas noches, bienvenido al programa. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a ver, dicen por ahí en el campo, en Corriente, un pescado de muchas espinas. Contame tu análisis de lo que pasó el domingo en el país. Te voy a reproducir lo que acabo de decir en la reunión que tuvimos con los partidos unidos, con el gobernador, con Maximiliano Puyaro y las distintas autoridades. Yo creo que hay que, primero, todas incógnitas. Algunos anuncios, pero todas incógnitas. Segundo, hay que tomar nota, nosotros que muchos integramos en esta oportunidad y en 2015 lo que fue Juntos por el Cambio, la autocrítica de lo mal que la oposición se manejó a nivel nacional, cosa que no ocurrió en la provincia de Santa Fe y las pruebas están a la vista con poder agrupar a todos los partidos y ganar la elección con 1 millón y pico de votos contra 500 del partido de la oposición del peronismo. Tomar nota de eso. Segundo, bueno, hay un cambio de paradigma y hay una cuestión que los dirigentes políticos, en los que me incluyo, definitivamente tenemos que tomar nota. La política cambió y si se quiere, a eso hay que sumar la autocrítica que se tiene que hacer porque el fenómeno, como lo voy a llamar yo, de Milei, el nuevo presidente, es producto de esa incapacidad y del hastío de mucha gente al sistema político o cómo se fue conduciendo la política en estos años. Y esto incluye al gobierno nacional que se va, a nosotros, cuando en su momento estuvimos con el gobierno de Macri, o sea, un paradigma, un cambio distinto y con incógnitas. Obviamente Maxi Puyaro estuvo muy bien, ellos tuvieron una reunión con los distintos gobernadores, que son 10 de la oposición, y bueno, el reclamo es tan puntual que hace al nacimiento de nuestro partido. Si acá no se respeta el federalismo, dicen, van a sufrir. Bueno, Santa Fe hace años que viene sufriendo desde que las arcas centrales no se la tenga en cuenta esta provincia. Así que él en algún momento lo deslizó. Obviamente hay cuestiones que no se pueden resignar, que tienen que ver, entre otras cosas, con el convenio con ANSES por la caja de jubilación y el déficit nunca impago, la deuda de nación, no solo por la detracción, sino por las distintas obras que no se vieron en los últimos años en la provincia de Santa Fe, y esencialmente, bueno, lo que significa el funcionamiento de la compensación con el tema de los fondos coparticipables. Claro, lo que pierden por ganancia, devolución de IVA, o cómo se va a compensar esa caída. Creo que esa es la gran discusión. Creo que al nuevo presidente hay que ayudarlo. Te hubiera dicho lo mismo si hubiera ganado Massa. Yo lo voté a Milei. A Massa no lo hubiera votado porque creo que también hay un ciclo que se cumplió. Y bueno, la predisposición tiene que ser, sin declinar nuestros legítimos derechos, ayudarlo al presidente. Cuando te digo ayudarlo al presidente, ir marcando cuestiones. Yo digo que una cuestión muy importante para la política en general es que el ministro del Interior sea Guillermo Franco. Guillermo Franco es un dirigente que lo conozco de hace muchísimos años. En algún momento él era, en una alianza que hicimos nosotros con Manrique, me remonto ahí, él era candidato a primer concejal cuando Cava todavía no era ciudad, era la ciudad de Buenos Aires que elegía concejales. Un tipo equilibrado, medido, me parece que va a ser el que haga el equilibrio en las posiciones que pueda tener
Así que yo auguro, ministro del Interior, que es precisamente el que tiene relación con las provincias, yo auguro, bueno, un camino. Nadie puede hacer futurología, pero bueno, la verdad que nosotros, los dirigentes políticos, tenemos que hacer todo lo posible para que el presidente le vaya bien, porque si le va bien al presidente, le va a ir bien a Santa Fe. Ahora, en el medio de eso, él habla de achicar al Estado, de que le cierren las cuentas, y entonces eso genera muchos sectores y, che, ¿de qué se trata esto? ¿Y cómo baja las provincias? Porque poner en orden las cuentas públicas en una situación de crisis y con la inflación que tenemos, convengamos eso también, ¿no? No es algo sencillo. Bueno, yo te diría que es el huevo y la gallina, o sea, si vos a Milei le tenés que rescatar algo que él puso en discusión, una cuestión que ya en algún momento acá se analizó y era políticamente incorrecto hablar de equilibrio presupuestario y demás. Yo creo que lo que se va a hacer va a ser muy puntilloso en qué se hace y qué no. O sea, hay que terminar, y creo que a la clase política se le ha llevado puesto el tema del dispendio de los fondos públicos en cuestiones que no le cambian para nada la vida al ciudadano. Así que yo creo que ahí tendrá que hacer un equilibrio. Creo que va a tener este presidente apoyo internacional. Evidentemente la medida de que haya ganado él tuvo un reflejo inmediato en Wall Street cuando las acciones de YPF subieron un 40%. Yo creo que hay que buscar un término medio. Ni todas las cuestiones que él plantea que hay que privatizar, porque hay cuestiones que son esenciales para el país, ni tampoco cómo veníamos funcionando. Yo creo que en ese equilibrio creo que es donde lo tenemos que ayudar al presidente. Bueno, ahora te pregunto básicamente porque estamos la misma cantidad de días u horas para que asuma el gobernador electo Maximiliano Puyaro, y en este caso, si hay algo que hay que reconocer públicamente es que vos fuiste, no sé si un tempista o un visionario, pero vos formaste parte de la escudería o del sector, los sectores políticos, con el PDP, lógicamente, con todo el partido, que trabajaron la candidatura de Maximiliano Puyaro en la interna, y que bueno, posteriormente con el amplio triunfo en la provincia de Santa Fe. Pero también hay que decir que es un grupo muy heterogéneo, porque es una composición de muchos sectores políticos que ahora convergen, incluso con mayoría en diputados y en senadores, pero además con un lugar clave, el tuyo, que vos ya conocés, que es este enlace con el Ejecutivo. Contame vos cómo, porque uno dice a priori, bueno, pero si tiene mayoría en diputados, tiene mayoría en senadores, todo va sobre rieles. Sí. ¿Es así o no? Yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones. Por un lado, decirte un ingrediente. Nosotros, y lo vamos a celebrar el 16 de diciembre, fuimos un poco el puntapié inicial institucional de lo que fue el Frente Unido, porque la primera reunión se tendría que haber hecho en enero o febrero de 2022, que no la pudimos hacer por diferencias, matices, pero después la hicimos en enero de 2023. Fue la primera reunión donde Unidos estuvo presente. ¿Vos lo invitaste a un asado ahí en Rosario? Bueno, el asado era el de 2022, que después, que si va si va el otro, a quién invitamos y demás. Entonces recuerdo que quedamos con Pablo Hagi y le digo, vamos a tener que hacer un asado mano a mano porque todos tienen motivo. Bueno, eso después se pudo reeditar. Vamos a descubrir una placa el 16 de diciembre, que cumplimos años. Vamos a descubrir una placa de ese hecho, creo, histórico. Digo, histórico desde el entendimiento que la Argentina necesita, Santa Fe y la Argentina necesita acuerdos políticos, no hay otro camino, máxime en situaciones y momentos de crisis como la que estamos viviendo, y desde el punto de vista, si se quiere, pragmático, 1.100.000 votos contra 500.000, con el antecedente de que en la elección anterior, después del gobierno fantástico de Miguel Ricci, no pudimos ganar porque fuimos divididos abajo y perdimos por 3,5 puntos, y otro sector de Juntos por el Cambio había sacado 14 o 15 puntos. Así que desde ese punto de vista, sí. Lo otro que vos me decís, yo estuve en la Secretaría de Asuntos Legislativos, compartimos con Pablo Farías esa tarea, después él se fue de ministro de promoción, me parece, y yo quedé a cargo de la Secretaría, siempre apegados en ese momento con minoría en las dos cámaras, siempre apegados a la institucionalidad,
a dar cumplimiento. El nuevo rol es, por un lado, simple desde el punto de vista de la gobernabilidad de Maxi Puyaro, pero también abre un montón de expectativas, en mi caso, por las cuales luché siempre, que tienen que ver con la institucionalidad, con la reforma de la Constitución, con la ley de derecho a la información pública, con la ley de gestión de intereses. Cuestiones que en un país moderno, digamos, en todo el mundo, son un dato de la realidad. Bueno, serán las discusiones que vendrán, pero cuando vos estás discutiendo para mejor o para bien, es absolutamente positivo. Siempre digo, tenemos que pensar muy bien las cosas porque ya no tenemos el paraguas de decir, y el justicialismo no te lo aprueba. Ahora es una realidad distinta. Bueno, y ahí me das pie entonces con más razón porque yo no recuerdo hace cuántos años, pero vos venís batallando con el tema del derecho a la información pública, que lógicamente hace la transparencia también en la gestión y a que se conozcan cómo se gestionan los dineros públicos. ¿Qué pasa ahora que va a ser oficialismo y con 2 cámaras a favor? Es lo que vamos a ver. Yo creo que, como yo te decía, un cambio de paradigma en los tiempos es para toda la clase política. Lo que es público, y el que no lo entiende así, y bueno, tiene que dedicarse a la actividad privada. Está bien, Gabriel, pero siempre existe un recelo en todas las gestiones, a ver, en las comunas, en los municipios, en la provincia y a nivel nacional, de que a la hora de publicar, yo conozco casos puntuales de algunos consejos, algunos municipios que son ejemplos, que publican hasta lo que gastan de fotocopia, pero otros son más reticentes. Bueno, habrá que buscar algo, una alternativa, pero que haga que... Yo hablo de calidad institucional. La reforma de la Constitución es calidad institucional, o sea, salir de tener la autonomía, no por ley, como dicen algunos, sino porque la Constitución lo dice. El mandato de los presidentes comunales de 2 a 4 años, incorporar derechos de tercera... Vos venís peleando eso hace mucho tiempo. Derechos de tercera y cuarta generación que tienen que estar en nuestra Constitución. Bueno, si se quiere, un tema que demoró una semana y que se va a aprobar, que es el juicio por jurado. O sea, todas cuestiones que hacen mejorar la calidad institucional. Habrá que dar el debate, hay muchos legisladores nuevos que entran, ellos tendrán su opinión, habrá que ver cuál va a ser la opinión del Ejecutivo en cada uno de los temas. O sea, lo que antes posicionábamos como cuestiones, obviamente ahora tiene que tener otra mirada porque el arco cambió. Sí. Ahora somos gobierno y obviamente hay que acordar las cuestiones, no hay que avanzar. Yo te hablo de estos temas porque son de público. Derecho a la información pública tiene... ¿Cuántos años venís trabajando en eso? Desde el año... Porque además con una particularidad, se aprueba en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Claro. El Senado no lo trata. Sí, son 12 las medias sanciones, creo que ya tenemos, o sea que estamos hablando de 20 años de pelear por una cuestión importante. Hoy quiero recordar que Hermes Wiener en su momento, por un decreto, lo estableció para el Poder Ejecutivo. Hay mecanismos de transparencia. Bueno, pero nosotros necesitamos que el Poder Legislativo lo tenga y el Poder Judicial también lo tenga. Entonces, por eso digo, el que no entendió que hay un cambio de paradigma, que la ciudadanía está pidiendo otras cosas de los dirigentes políticos y de los gobernantes, bueno, no está connotado por la realidad. Si se quiere, por la positiva, le deseo lo mejor a Milei, pero Milei es producto, su presidencia y la cantidad de que la oposición importante, llámese Juntos por el Cambio, PRO y todos los partidos, radicalismo y demás, no supieron ofrecer una alternativa creíble para la ciudadanía. Recién te escuché hablar de la reforma de la Constitución. ¿Crees que es una necesidad dar el debate al principio del mandato o cómo lo ves? Porque hoy, a ver, tiene una mayoría especial o una mayoría diferencial, tanto en diputados como en senadores, como nunca antes. Sí, está el primero de esta nueva etapa, yo lo presenté varias veces, de necesidad de reforma, es el mío. Están vigentes y latentes en la Cámara de Diputados. Lo llevamos al recinto, no pudimos lograr esa mayoría especial, te pide 2/3 de cada una de las cámaras. Pero bueno, yo creo que lo único que podría haber alguna oposición es la reelección inmediata. Claro. Pero acá si ponemos que primero que lo decida la gente y segundo, la reelección inmediata,
como me lo dijo el mismo gobernador, él plantea que sea para los próximos gobiernos. Entonces, si sacamos eso de discusión, todos los otros institutos son institutos modernos que mejorarían evidentemente la calidad institucional, y hay que hacerlo en un año que no sea electoral, así que me parece que a lo mejor este primer semestre o segundo semestre del año que viene, 24, que no hay elecciones, sería el momento indicado. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son 2 gotas de agua. Banco Santa Fe, acá para vos. Muy bien, continuamos aquí en el programa, lo habíamos anticipado al principio. Vamos a hablar de este trabajo que están realizando aquí en Santa Fe y que está relacionado con el primer reactor nuclear de potencia argentino que se está construyendo en la Argentina y tiene colaboración opata santafesina. ¿Y qué significa esto? Investigadores del CONICET con sede en Santa Fe están trabajando. La pregunta es, ¿de qué forma? ¿Qué hacen? Y esto me parece un tema muy interesante, sobre todo porque en los últimos tiempos se ha cuestionado el trabajo de los investigadores del CONICET. Así que no hay mejor forma que ver qué hacen, y sobre todo aquí en Santa Fe. Está con nosotros el ingeniero Damián Ramajo, que es investigador del CONICET, aparte es docente, tiene un doctorado, es parte de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Ingeniero Damián, bienvenido al programa, gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarnos. A ver, primero me gustaría saber qué es un reactor, porque uno escucha el primer reactor atómico fabricado en la Argentina. ¿Qué es un reactor a nivel peatón para entender de qué estamos hablando? Bueno, un reactor básicamente es una gran vasija cerrada donde se coloca combustible nuclear, uranio, plutonio puede ser también. Eso se induce una reacción en cadena, una reacción nuclear en cadena, donde se produce la fisión del núcleo, o sea, se rompe el núcleo de esos átomos. En esas fisiones se va liberando energía y esa energía básicamente se transporta hacia un medio que es el refrigerante, que en general es agua. Esa agua después genera vapor y ese vapor mueve una turbina que genera electricidad. Es un ciclo térmico que no se diferencia mucho de un ciclo térmico tradicional, salvo por el hecho de que en vez de tener una caldera, que puede funcionar a gas o a carbón o a un combustible líquido, lo que hace funcionar a través del calor que libera esa reacción nuclear. Ahora, es posible que mucha gente haya escuchado hablar de Atucha 1, Atucha 2, las plantas que están así en Zárate y demás. ¿Y qué relación tiene esto con lo que ya conocemos? O básicamente, ¿por qué esto es de construcción nacional? ¿Cuál es la diferencia con esos reactores? Bueno, Atucha 1, 2, embalses son reactores, primero que fueron tecnologías extranjeras que fueron adquiridas ya hace varias décadas, se construyeron en el país con gran aporte del país, pero básicamente un diseño extranjero. El CAREN es un diseño puro de la CONEA que inició hace mucho, inició alrededor de los 80, yo no soy experto en la historia de esto porque no soy de la CONEA, pero en su momento era un reactor bastante innovador porque se trataba de que sea un reactor totalmente concentrado. Los reactores comunes tienen esa vasija donde está el combustible nuclear y después tienen una serie de sistemas accesorios o laterales, como por ejemplo las bombas, los generadores de vapor, todos los sistemas auxiliares que están por fuera de esa vasija. El CAREN tiene todo adentro, tiene los generadores de vapor adentro, no tiene bombas, que esa es una de las grandes cosas diferentes, o sea, la circulación del fluido es a través de convección natural, no hay convección forzada por bombas, y además tiene todo incorporado adentro, lo cual le da cierta margen de seguridad que las otras plantas no tienen. Más allá de eso, lo que se trata es de generar reactores que se llaman modulares, donde uno no busca generar un reactor de gran potencia, sino muchos reactores pequeños de baja potencia que puedan trabajar en paralelo. Entonces uno podría, en el caso de llegar a un diseño comercial del CAREN, construir este reactor, por ejemplo, en una fábrica, sí, trasladarlo al lugar donde se lo va a instalar y generar una construcción mucho más rápida y más estandarizada que la que tiene una planta tradicional, donde todo hay que hacerlo en el lugar. Ahora, y esto, la capacidad operativa, de infraestructura, técnica, mano de obra, ¿está en la Argentina todo esto? Es todo nacional, sí, es todo nacional. Hay gran participación de, por ejemplo, IMSA en Mendoza.
Hay varias fábricas que ya trabajan haciendo componentes nucleares para las atuchas, para embalse, y tienen mucha experiencia. Está también INVAP. INVAP trabaja mucho en este reactor, tiene gran parte del mecanizado de las piezas más complejas y demás. O sea, no solo el diseño es nacional, también la construcción es nacional. De hecho, hasta donde yo sé, es todo nacional. Se va a requerir, por ejemplo, algunos ensayos en el extranjero, pero básicamente es porque no tiene sentido generar test tan complejos a nivel nacional para un solo reactor. Entonces eso sí se va a tercerizar. ¿Y dónde entra la pata de ustedes? ¿Por qué los investigadores del CONICET acá en Santa Fe tienen participación en este proyecto? Bueno, nosotros fuimos buscados, nosotros tenemos mucha experiencia en lo nuclear. Desde hace más o menos 13 años trabajamos para la Autoridad Regulatoria Nuclear en el licenciamiento de las centrales de potencia, ¿sí? Atucha 2, embalse, y ahora, bueno, en la parada que se está haciendo en Atucha 1. Entonces eso nos dio todo un background de conocimiento que probablemente otros grupos no tenían, y a eso se suma que nosotros somos el instituto probablemente más grande en mecánica computacional del país, el CIMEC. Mecánica computacional. Sí, simulación de, por ejemplo, mecánica de fluidos, mecánica de sólidos. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, qué le ocurre a un fluido que se está transportando en una cañería, lo puedo simular con la computadora. Antes eso se hacía por experimentación. Yo tenía que hacer una instalación compleja, instrumentarla, medir y sacar las conclusiones de lo que pasaba. Testeaban todo, digamos, con las cosas ahí. Claro. ¿Y ustedes lo hacen? Nosotros lo hacemos con la computadora. ¿Y ese software está ideado acá o cómo es? No, en general lo que usamos son software desarrollados a nivel mundial. De hecho, nosotros en mi grupo usamos un software abierto, libre, que se llama OpenFOAM, del cual no tenemos que pagar licencia y que se utiliza en gran parte del mundo y por muchos investigadores y también en las empresas, con lo cual es muy confiable y bueno, tenemos ya cierta experticia en ese software, más de 10 años utilizándolo, y es lo que nosotros aplicamos para la parte de mecánica de fluidos. Hay otro software para mecánica de sólidos, hay un montón de paquetes. O sea que ustedes son especialistas en eso. ¿Y por eso los contratan o cómo llegan a este proyecto? Sí, llegan a nosotros a través de contactos previos que teníamos con RN, y gente que de la RN migró a la CONEA y cuando requirió este tipo de estudios nos lo pide a nosotros. ¿Y hasta ahora cuáles son las evaluaciones? ¿Y en qué etapa está este proyecto, digamos? Bueno, el proyecto Karen está muy avanzado, ya está la construcción en una fase del 60%. Lo que se está haciendo ahora es verificar algunos componentes de seguridad que han sido calculados con otros tipos de métodos, capaz que métodos analíticos, y que con esta herramienta que es la mecánica computacional se les puede dar un poco más de información a los diseñadores para verificar el comportamiento de esos componentes ante algunos hechos no normales, ¿no? O sea, los sistemas de seguridad actúan cuando la planta alcanza un estado no normal, que no tiene por qué ser un accidente, pero puede ser un transitorio. Por ejemplo, yo quiero ir de una potencia a la otra, o si, por ejemplo, se corta la electricidad o hay algún tipo de anomalía externa que hace que la planta deba parar. El problema de los reactores nucleares básicamente es que, a diferencia de por ejemplo, de un motor que yo lo apago y se apagó, el reactor cuando se apaga en realidad nunca se apaga del todo, sino que queda una potencia de decaimiento que es un 5% de la potencia total. Si yo no tengo sistemas de seguridad y sistemas que remuevan ese calor que se sigue generando en el reactor, ahí es donde aparecen los problemas. Por eso es tan importante estudiar no solo la operación normal, sino todas las transientes operacionales y demás. ¿Y esta experiencia del reactor nuclear argentino, esto después tiene un fin comercial? La idea es que sí. ¿Esa es la salida, digamos? La idea es que sí. O sea, el reactor nace, la CONEA lo idea en su momento como un reactor innovador. De hecho, en los 80 fue uno de los reactores, o una de las ideas primogénitas de este tipo de reactores modulares. Y la idea de la CONEA siempre fue generar este primer Karen 25, que es un prototipo en el sentido de que se lo va a utilizar para verificar tecnologías, para ver bien cuáles son sus grados operacionales y demás, y después expandir ese diseño a un reactor que capaz que tenga 4 veces más potencia. Esa es la idea, y llegaron a un reactor comercial. En este caso, el proceso o el programa establece terciarización de los trabajos en diferentes lugares del país, o cómo es esto? ¿O por qué razones están trabajando ustedes en Santa Fe cuando tal vez operativamente esté en otro lugar? El reactor está en Lima, está en el centro de Lima, en el polo nuclear donde están las dos atuchas, y ahí se está construyendo. Originalmente se lo quería construir en Formosa,
pero yo creo que también por un tema de que era el primero, era mucho más práctico dejarlo ahí, construirlo donde está toda la base nuclear, porque ahí están las dos Atuchas, está Constituyente cerca, Claro. está todo ahí. Pero más allá de eso, nosotros trabajamos en forma remota, o sea, nosotros nos dan la geometría de evaluar, nos dan las condiciones, hacemos reuniones virtuales, simulamos las cosas y entregamos los resultados. No necesitamos en sí ver el reactor, ni aparte el reactor está en construcción, no nos serviría de nada estar allá en este momento del proceso. Ahora, ¿qué significa para ustedes? Porque vos sos el director de este proyecto acá en los Soy investigadores. el responsable técnico de la contratación con la CONEA. Sí. Ok. ¿Qué significa para vos a título personal o para ustedes, como investigadores del CONICET, este trabajo? Porque es el primero desarrollado íntegramente en la Argentina. ¿Te sentís parte de esto? Sí, la verdad que ¿Hasta dónde? ¿Cómo lo toman ustedes? Uno se contagia un poco de todo esto de decir, bueno, estamos haciendo tecnología argentina. En lo nuclear, Argentina tiene una historia fuerte en esto. Nosotros también trabajamos para INVAP, por ejemplo. Además de para la ARN, hacemos trabajos para INVAP. Ahora estamos trabajando en componentes que se van a colocar en el RA10, que también es un reactor de diseño argentino, pero no de potencia. Pero va a ser el reactor más grande de Sudamérica, por ejemplo, en generación de radioisótopos. Argentina y Brasil. ¿Que se está haciendo acá en el INVAP, en Mendoza? Se está haciendo, lo está construyendo INVAP con la CONEA, también es un diseño CONEA, o mejor dicho, es un diseño de INVAP con la CONEA y se está construyendo en Constituyentes o en Ezeiza, no me acuerdo bien de los dos. Ese reactor también va a ser un reactor muy importante para la Argentina. La Argentina ahora tiene 2 o 3 reactores de ese tipo, pero mucho más chicos, funcionando y que son los que generan todos los radioisótopos que se usan para la medicina nuclear. O sea, lo nuclear no es solo generar energía o investigación, sino que todos los tratamientos oncológicos que requieren de, por ejemplo, una bomba de cobalto o cualquier tipo de determinación por radiación, requieren de esos radioisótopos. Esos radioisótopos se producen en el país y la idea del RA10, por ejemplo, es no solo abastecer a toda la Argentina, sino exportar material nuclear para otras partes del mundo. Es un proyecto muy importante. De hecho, Brasil y Argentina han hecho un convenio para producir exactamente el mismo reactor en un país y en otro, porque cada uno quiere utilizar ese diseño para sus propósitos. Y nosotros vamos a tener un reactor igual al de Brasil cuando nosotros somos un quinta parte de la población, o sea, nos va a permitir exportar muchos radioisótopos. Realmente es muy importante para la Argentina continuar con los programas de desarrollo nucleares porque además de generar conocimiento y generar mucho trabajo para las empresas del sector, genera la producción de materiales que se pueden vender o incluso de los reactores que se pueden vender. Como te decía antes de empezar, INVAP ahora está construyendo un reactor en Holanda, yo no me acuerdo bien, pero estamos hablando de más de 300 millones de dólares que sale ese reactor. Construyó uno en Australia, ahora está licitando una obra en Estados Unidos, o sea, INVAP le está tratando de vender un reactor a Estados Unidos. O sea, realmente tenemos una ingeniería nuclear importante y sería una lástima que todo eso se pierda por decisiones gubernamentales o políticas de momento. Y quiero, sin meterte de lleno en las cuestiones políticas, pero me parece que sirve para debatir esto, porque vos sos ingeniero, estamos hablando de personal capacitado, investigadores del CONICET, comparativamente hablando con la región, ¿cuál es el nivel en ese rubro, en ese aspecto de ustedes con el resto de los países de la región? Bueno, en la región... Y digo esto porque, a ver, bien directo, por ahí puede ser más tentador que te ofrezcan algo de un país vecino, de Europa, de Estados Unidos, donde sea. ¿Cómo estamos con respecto a los recursos humanos nosotros? Bueno, en la región nosotros siempre fuimos pioneros. Si uno se remonta a la historia nuclear argentina, tiene que llegar a la época de Perón. Ahí es donde empieza a gestarse el proyecto nuclear con el proyecto Huemul, que fue un proyecto bastante disparatado, pero que llamativamente sirvió, por ejemplo, para que Balseiro, que era un investigador que estaba en Inglaterra en ese momento, se ha traído para evaluar ese proyecto y crear todo lo que es el Instituto Balseiro actual. O sea, ahí se gestó el Instituto Balseiro y se gestó la CONEA. Entonces estamos hablando de 70 años de historia nuclear argentina, que por ejemplo nos formó como líderes en la región. Brasil tiene desarrollo nuclear también, pero es comparable a nosotros o incluso más bajo.
Brasil tiene dos centrales nucleares de potencia, está construyendo este reactor a la par que el RA10 argentino. El resto de los países de la región no son generadores de tecnología, son compradores. INVAP también le ha vendido a Perú reactores y ha habido varios proyectos de intentar vender a países de la región. Ahora, ¿está vigente esto de la tentación de una oferta? Hablo básicamente por una cuestión de los honorarios que se pueden percibir en otro país o no. Y además vos como docente también ves si los estudiantes están mirando más para irse afuera o no. Y nosotros, la verdad es que te tengo que decir que dentro del CIMEC hemos tenido una migración importante de gente. ¿Hacia qué lugares? Y a Europa. En este momento tenemos 3 personas que son investigadoras ya del CONICET que están en Europa trabajando y que no tienen perspectiva de volver. Tenemos varios becarios que también... ¿Porque son buenos o porque les va bien y cobran más? No, son muy buenos y eso es la lástima para nosotros que sean muy buenos, porque eso es lo que nos duele, ¿no? Porque es muy importante que la gente se vaya afuera y haga una experiencia y conozca otros grupos y aprenda de cómo se hacen las cosas en otros lados. Pero eso sirve si vuelven, si no, no sirve. Si no, estamos generando un recurso que se está yendo. El CONICET creo que va a sufrir mucho en estos años si las políticas que se quieren llevar a cabo se implementan realmente, porque se habla de desarmar un organismo que tiene más de 30.000 empleados, pero aparte que también tiene una historia de varias décadas. Y la ciencia no se puede parar y arrancar de un día para el otro. Las cosas que se dejan de hacer durante años, después es muy difícil volver a ponerlas en práctica, los equipos se vuelven obsoletos, la gente pierde conocimiento y todo eso lleva a que 4 años sean mucho para el sistema científico. En el mercado local, este trabajo que están haciendo con el reactor argentino, ¿a ustedes les da chapa en el currículum, por así decirlo? ¿Los pone en un lugar diferente a nivel nacional? Sí, a nivel nacional nos realza mucho desde varios puntos de vista, no solamente porque nos convierte en el foco de la consulta de este tipo de temas en el país, sino porque además nos permite hacer una diferencia monetaria a los que trabajamos en este proyecto, lo cual viene bien. Y en el currículum nos suma mucho, o sea, el CONICET ve con muy buenos ojos que los investigadores traten de vincularse con empresas y traten de aportar al desarrollo de productos o procesos o resolución de problemas industriales. Ahora, vuelvo a una pregunta a título personal, porque cuando uno escucha todo lo que hacen ustedes, y la especificación, y el estudio, y las horas que tienen atrás de todo esto, la verdad es que si vos en cada esquina tenés que empezar a explicar qué haces, o qué hace un investigador del CONICET, o cómo hacen o trabajan para un reactor, parece bastante complejo. Lo de ustedes es bastante anónimo, bastante silencioso. Yo no tengo duda que un jugador de Colón Unión gana más que ustedes, y bueno, para algunos es más importante el Colón Unión, pero el trabajo que ustedes... ¿Cómo te sentís vos? Porque por ahí ustedes no aparecen normalmente, ni en los medios de comunicación, ni tienen difusión pública. El hecho del anonimato, el silencio, incluso que imagino que hasta la propia familia hay que explicarle a veces qué hace papá o qué hacen ustedes. ¿Cómo lo tomás vos? No, a ver, nosotros, la persona que trabaja en el CONICET nunca piensa tratar de ser una persona mediática, ni hay algunos divulgadores científicos que son muy importantes, pero lo que, te voy a ser sincero, lo que más nos afecta a nosotros no es no estar en los medios o no cobrar lo mismo que un jugador de Colón. Te diría que no cobramos ni lo mismo que el que le da el agua al jugador de Colón. Lo que más nos molesta es que de pronto muchas veces no somos tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones que son importantes para la vida. Que no los consultan. Civil, no nos consultan. Y eso es muy llamativo. Te tengo que dar el caso, por ejemplo, de un investigador nuestro que se está por ir a emigrar a Noruega, un investigador muy formado, está casi en la categoría más alta del CONICET. ¿Acá de la UNL? Y él en enero se va a ir del país. Y básicamente él se formó en varios temas, pero uno de los que más se formó fue en la eficiencia energética de edificios. Y jamás fue consultado sobre ese tema por nadie. Cuando se hacen las reglamentaciones sobre cómo debe evaluarse un edificio, sobre cuáles son los estándares que debe cumplir, se busca la norma europea, se trata de interpretar algo, se trata de llevar, pero nunca se busca el experto, o nunca se generan expertos a nivel nacional, que eso también sería importante que pase, que digan, bueno, a ver, ¿quién me puede ayudar en este tema? O quién debería
ser el referente nacional en este tema, bueno, formémoslo porque tenemos recursos humanos disponibles y muchas veces nos pasa que lo que nosotros terminamos investigando no tiene uso adentro, pero tiene uso afuera, y eso es realmente una pérdida para el país y también algo que desmotiva mucho al que lo está haciendo. Sentir que podés publicar trabajos en el exterior y que de pronto nadie te llama para hacerte la misma pregunta en el país o en la municipalidad o en la provincia, es bastante frustrante, ¿no? Si se quiere, porque uno realmente lo que busca es que su trabajo tenga importancia, no económica, pero sí importancia al nivel de, bueno, si yo valoro lo que hago, me gustaría que alguien más lo valore o que alguien más me diga, mira, esto es realmente importante, nos gustaría que lo traten de entender, explicar y que el día de mañana nos puedan ayudar a encontrar la solución. Ahora, te tengo una última pregunta, porque por ahí a muchos, si uno le preguntara a los jóvenes en la escuela primaria, incluso en la secundaria, qué quieren ser cuando sean grandes, es muy posible que muchos dicen youtuber, influencer o lo que sea. Yo no sé si alguno dice ingeniero nuclear o lo que fuera. ¿Qué pasa con el semillero? ¿Cómo ves vos? Porque además sos docente. ¿Cómo ves vos eso de las nuevas generaciones? ¿Hay interés en este tipo de ciencias o no? Y la verdad que cuesta ver el interés en los chicos nuevos. Creo que tienen esa cosa de la inmediatez, de querer que los resultados sean rápidos. Las carreras de ingeniería no son rápidas. Se está trabajando en tratar de acortarlas, pero bueno, no hay magia ahí. Acortarla implica sacar contenidos. De pronto los contenidos ya no son lo que parece ser importante, sino la capacidad del estudiante de encontrar esos contenidos e interpretarlos, pero eso también lleva una maduración. Entonces, bueno, es difícil explicarle a una persona que va a tener que estudiar mucha matemática o mucha física para poder ser ingeniero, porque de pronto, como te digo, no sé si después en la vida real ese trabajo va a ser tan valorado. Y además, bueno, el país de pronto, no sé qué nivel de experticia de ingenieros necesita, ¿no? Nosotros tenemos una industria que necesita desarrollarse un poco más, que necesita tecnificarse y, no digo volverse científica, pero sí tratar de encontrar soluciones mejores a los problemas que tiene, y eso también, capaz que si la industria empezara a requerir mayor cantidad de ingenieros, eso ayudaría a que se tome con otra, a ver, que se valore más la carrera y la dificultad de la carrera. Damián, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Muy bien, nosotros llegamos al punto final de este programa. Les agradecemos haber estado con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario por esta misma señal. Hasta entonces.